Amigos, antes de comenzar este relato que estremecerá tu corazón, te invito a suscribirte a este canal. Cada historia que compartimos aquí no es solo un relato, es un recordatorio de que la fe puede nacer en los lugares más oscuros, incluso donde la esperanza parece haberse extinguido. Suscríbete y acompáñanos en este viaje, porque lo que escucharás ahora no es ficción, es un testimonio del poder de la Virgen de Guadalupe en lo más profundo del dolor humano. En una cárcel de máxima seguridad en el norte de México, un silencio espeso reinaba en los pasillos la noche en que un hombre esperaba su final. Era un miembro de una de las bandas más temidas de la región. Su nombre era conocido en las calles por la violencia, el miedo y el rastro de sangre que había dejado detrás. Durante años, su vida fue un torbellino de armas, traiciones y dinero manchado. Pero ahora, frente a la certeza de la muerte, ese poder parecía polvo entre sus manos. Esa noche, los custodios caminaban con pasos lentos, casi ceremoniales. Había un aire solemne, como si todos comprendieran que lo que iba a suceder no era solo una ejecución más. En el corredor de la muerte, la respiración de los presos se mezclaba con rezos en voz baja, murmullos de temor y el eco de cadenas que arrastraban al pasar. El hombre, sentado en la celda número 7, mantenía los ojos fijos en la pared. No lloraba, no gritaba. Su mirada no estaba en el concreto, sino en algo más profundo, como si buscara dentro de sí mismo una última chispa de sentido. Había vivido con soberbia, había impuesto miedo, pero en esa hora final, lo único que brotaba de su corazón era un deseo inesperado: rezar. Los custodios lo llamaron por su nombre y le dieron la orden de ponerse de pie. El reloj marcaba los minutos que lo separaban de la eternidad. Él respiró hondo, y con voz quebrada, dijo algo que sorprendió a todos los presentes. Quiero rezar a la Virgen de Guadalupe antes de morir. El silencio que siguió fue tan fuerte como un trueno invisible. Algunos guardias se miraron incrédulos, otros bajaron la cabeza, tocados por una súplica tan inesperada. Un hombre que había vivido del crimen, que había sembrado muerte, pedía ahora refugio en la Madre del Cielo, en la Virgen que acompaña a su pueblo desde hace siglos. Lo llevaron al pequeño cuarto donde los condenados esperaban sus últimos minutos. No había imágenes religiosas allí, solo paredes frías y una mesa metálica. Pero uno de los guardias, conmovido, salió corriendo hacia la capilla de la prisión y regresó con una estampa sencilla de la Virgen de Guadalupe. El preso, al verla, no pudo contener las lágrimas. Sus manos temblorosas tocaron el papel como si estuviera tocando el mismo manto de la Virgen en el Tepeyac. Madre, susurró con voz entrecortada, yo sé que fallé, sé que mi vida ha sido oscuridad. Pero aquí estoy, en mi última hora. No me dejes solo, no me des la espalda, porque aunque nunca lo dije, siempre sentí que estabas ahí, cuidando a este pecador. Los custodios, endurecidos por años de servicio, quedaron inmóviles. Algunos sintieron un nudo en la garganta. Aquellas palabras no eran de un criminal presumiendo fuerza, eran de un hijo perdido que al final de su camino reconocía la voz de su madre. El preso cerró los ojos y comenzó a rezar un Ave María, palabra por palabra, como si cada sílaba fuera un clavo arrancado de su alma. Y mientras lo hacía, el ambiente en esa sala cambió. Un silencio sagrado la envolvió. Incluso los relojes parecieron detenerse. De pronto, ocurrió algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Cuando terminó el rezo, levantó la vista hacia la estampa y dijo con voz firme: «La veo. Ella está aquí». Los guardias intercambiaron miradas, sin comprender. Pero él insistió, con una mezcla de miedo y alivio en el rostro: «La Virgen está aquí conmigo. Su manto cubre este lugar, y ya no tengo miedo». Lo que pasó después sería contado en voz baja por los custodios durante años, como una leyenda que se niega a morir. Porque aunque algunos dirían que eran delirios de un condenado, otros jurarían que vieron un resplandor tenue iluminar la habitación, un brillo que no venía de ningún foco, sino de algo sobrenatural, inexplicable. El preso, que había pasado toda su vida desafiando la muerte, ahora se entregaba a la eternidad con una paz que nadie esperaba. La Virgen de Guadalupe lo había alcanzado en la oscuridad de la cárcel, justo antes de que el verdugo cumpliera con su deber. El murmullo de la cárcel se detuvo aquella noche. No fue un silencio normal, de esos que pesan por costumbre. Fue un silencio distinto, casi reverente, como si todos supieran que algo más grande que la vida y la muerte estaba sucediendo dentro de esas paredes. El condenado seguía sosteniendo la estampa de la Virgen de Guadalupe con ambas manos. Sus dedos, marcados por cicatrices de peleas, tatuajes descoloridos y el desgaste de años de violencia, ahora parecían frágiles, como los de un niño que abraza lo más valioso que posee. Los custodios, acostumbrados a ver hombres suplicar, maldecir o quedarse mudos de terror en su última hora, no podían creer lo que presenciaban. Aquella no era la súplica de alguien buscando escapar de su destino,
Era la confesión sincera de un alma que, a pesar de todo, quería reconciliarse con la eternidad. «Perdóname, madre», volvió a decir, con lágrimas escurriendo por su rostro endurecido. «Perdóname por no haber escuchado antes, por haber cerrado mis ojos cuando me llamabas desde niño, por haber preferido el camino de la muerte. No sé si todavía hay salvación para mí, pero si tú me tomas de la mano, yo sé que no estaré solo». Uno de los custodios, de nombre Ramiro, un hombre de bigote espeso y corazón endurecido por 20 años de servicio, se estremeció. Recordó a su propia madre, quien en su infancia lo llevaba cada 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe. Recordó cómo ella le ponía una veladora frente a la imagen y le decía: «Ella nunca abandona a sus hijos, aunque se pierdan». Las palabras del preso calaron en él como un dardo. Sin darse cuenta, bajó la cabeza y empezó a murmurar también un Ave María, intentando disimular que las lágrimas se asomaban a sus ojos. El condenado siguió rezando, con un fervor que parecía imposible en alguien que había sido conocido como un monstruo en las calles. Y fue entonces cuando ocurrió algo aún más impactante. Una brisa leve recorrió la habitación, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Era un aire suave, distinto al olor metálico de la cárcel. Era un aroma que recordaba a flores frescas, a mañanitas de campo mexicano, a incienso mezclado con fe. El preso levantó la mirada y la fijó en un rincón del techo. Nadie más parecía ver lo que él veía, pero su rostro lo decía todo, estaba contemplando algo sagrado. «Ella está sonriendo», dijo con voz temblorosa, pero llena de calma. «Su manto es más hermoso de lo que recordaba, está lleno de estrellas. Y sus ojos me miran con compasión, no con reproche». Un guardia joven, apenas en sus 20, no pudo contenerse. «¿De verdad la ves?», preguntó, con incredulidad mezclada con esperanza. El preso asintió lentamente, con lágrimas cayendo por su rostro curtido. «Sí, y me está diciendo que no tema. Que aunque mi cuerpo vaya a morir, mi alma será llevada en sus brazos». Aquello hizo que algunos custodios se estremecieran hasta los huesos. Otros retrocedieron un paso, incapaces de soportar la intensidad del momento. El ambiente era tan fuerte que incluso los más escépticos comenzaron a dudar de lo que hasta entonces creían imposible. El reloj siguió avanzando. Faltaban pocos minutos para que la sentencia se cumpliera. Los pasos del capellán resonaron en el pasillo. Era un hombre anciano, de cabello blanco y mirada serena, acostumbrado a acompañar a condenados en sus últimos instantes. Pero aquella noche, al entrar al cuarto y ver al preso arrodillado con la estampa en las manos, se quedó inmóvil. «Hijo», dijo el sacerdote, con voz suave, «¿quieres confesar tus pecados?». El preso levantó la cabeza, con los ojos aún húmedos, y respondió: «No tengo tiempo de enumerarlos, padre, son demasiados. Pero se los entrego a la Virgen. Ella sabe quién soy, lo que hice, y aún así me mira sin apartar sus ojos de mí». El capellán, sorprendido, se acercó y colocó una mano sobre su hombro. «Hijo, si de verdad crees en la misericordia de la madre, confía también en la misericordia de su hijo». El condenado bajó la cabeza y susurró: «Jesús, María, no los conocí en mi vida. Pero si hoy me abren la puerta, entraré con humildad». Los presentes sintieron un escalofrío recorrerlos. No era un delincuente el que hablaba. Era un hombre convertido, quebrantado, consciente de que nada podía comprar el perdón salvo la fe. Cuando llegó la hora final, lo escoltaron hasta el lugar donde se cumpliría la sentencia. El pasillo parecía interminable. Cada paso resonaba como un eco de eternidad. Pero el preso no se resistió, no lloró, no gritó. Iba caminando con la estampa de la Virgen en las manos, como quien sostiene un tesoro invisible. Los demás reclusos, desde sus celdas, observaron en silencio. Algunos hicieron la señal de la cruz. Otros, endurecidos, simplemente bajaron la mirada. Pero todos sintieron algo distinto aquella noche. Al llegar al destino, el condenado se volvió hacia los custodios y dijo sus últimas palabras: «No recen por mí, recen por los que todavía tienen tiempo. Yo ya estoy en paz. La Virgen vino por mí». El capellán se quedó sin aliento. Y los guardias, incluso los más escépticos, juraron después que vieron en su rostro una paz luminosa, algo que no se puede fingir en la hora de la muerte. Y así, en ese instante decisivo, mientras el cuerpo del hombre caía en manos de la justicia, su alma parecía haber sido liberada en brazos de la Virgen del Tepeyac. Lo que ocurrió esa noche corrió como rumor por toda la cárcel. Algunos lo llamaron un milagro, otros, un simple delirio de un moribundo. Pero todos coincidieron en algo: el ambiente de aquel lugar cambió para siempre. Muchos presos empezaron a rezar en secreto. Custodios que nunca habían vuelto a la iglesia encendieron veladoras en casa. Y cada 12 de diciembre, sin falta,
alguien dejaba una pequeña estampa de la Virgen en la puerta del pabellón de máxima seguridad, recordando la noche en que incluso un hombre marcado por la violencia encontró paz bajo el manto de Guadalupe. La noticia de lo ocurrido en la sala de ejecución no tardó en recorrer la cárcel como un viento invisible que arrastra todo a su paso. Esa noche, ninguno de los presos durmió igual. Algunos aseguraban haber escuchado cantos lejanos, como de un coro que descendía desde lo alto. Otros dijeron que al pasar frente a la celda número 7, sentían todavía un aroma dulce, extraño, como si la Virgen hubiera dejado huellas en el aire. Los custodios, hombres curtidos por años de brutalidad, intentaban guardar silencio. Pero entre ellos mismos se miraban con complicidad, como si supieran que habían sido testigos de algo imposible de borrar. No todos estaban dispuestos a reconocerlo en voz alta, porque hacerlo significaba aceptar que el cielo mismo había bajado a uno de los lugares más oscuros de la tierra. Ramiro, el guardia veterano, fue el primero en hablar con sus compañeros en el comedor. Tenía los ojos rojos, como si hubiera pasado la madrugada entera en vela. «Yo vi algo», dijo, con voz firme. «Y no me importa si me llaman loco. Esa luz, ese resplandor que cubrió la sala, no vino de ningún foco. Yo sé lo que vi». El silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a burlarse. El joven custodio que había preguntado al condenado si de verdad veía a la Virgen bajó la cabeza, y con timidez murmuró: «Yo también la sentí. No vi nada, pero cuando él habló, fue como si mi corazón ardiera». Era imposible no creerle. El capellán, que en teoría debía ser el más sereno, confesó después a la dirección del penal que en 40 años de ministerio nunca había presenciado algo semejante. «He acompañado a muchos hombres a su última hora», dijo. «Algunos rezaron, otros maldijeron, otros murieron en silencio. Pero jamás había visto tanta paz, tanta luz en un condenado como vi en ese hombre. No puedo explicarlo con palabras. Solo sé que la Virgen estuvo allí». Lo sucedido trascendió las paredes de la prisión. A los pocos días, familiares de reclusos comenzaron a llevar pequeñas imágenes de la Virgen de Guadalupe y las dejaban escondidas entre los barrotes, como si el recuerdo de aquella noche hubiera encendido una chispa de esperanza. Uno de los presos más duros, conocido como el Chacal, que jamás mostraba miedo ni compasión, pidió un día hablar con el capellán. Nadie lo podía creer. Era un hombre que se había ganado su lugar en la cárcel a base de violencia, pero en la oscuridad de su celda confesó: «Padre, esa noche yo también vi algo. No sé explicarlo. Era como si una sombra de luz se moviera en el pasillo. No me atreví a mirar de frente, pero desde entonces ya no puedo dormir igual. Yo también quiero rezar, aunque no sepa cómo hacerlo». El capellán lo miró con ternura y le entregó un rosario. Desde ese día, el temido Chacal fue visto en silencio, moviendo las cuentas del rosario cada madrugada. Las voces se multiplicaron. En cada rincón de la cárcel comenzaron a surgir relatos distintos pero conectados, custodios que decían que en la sala aún quedaba un resplandor extraño, presos que afirmaban sentir una paz inexplicable cuando pasaban frente a la celda del condenado, incluso algunos aseguraban escuchar un murmullo, como si alguien siguiera rezando un Ave María en las noches más silenciosas. Un rumor empezó a crecer: la Virgen de Guadalupe entró en esta cárcel. La dirección del penal, preocupada por mantener el orden, intentó prohibir que se hablaran de visiones o milagros. Pero era imposible detener lo que ya había nacido en los corazones. En los muros fríos comenzaron a aparecer, dibujadas con carbón o con pedazos de lápiz, pequeñas figuras del manto azul estrellado. Los internos, que antes solo escribían nombres de pandillas o frases de odio, ahora dibujaban rosas y estrellas. Incluso hubo custodios que en secreto colocaron veladoras cerca del pabellón. Una de ellas permaneció encendida durante 3 noches seguidas, a pesar de las corrientes de aire. Nadie pudo explicarlo. La madre del condenado, una mujer humilde de Michoacán, recibió la noticia de la muerte de su hijo con lágrimas, pero también con una paz inesperada. El capellán viajó personalmente a darle el mensaje. «Su hijo partió en paz, señora». Rezó con toda su alma, y la Virgen de Guadalupe lo acompañó hasta el último segundo. Ella, al escucharlo, cayó de rodillas y levantó las manos al cielo. «Siempre le pedí a la Virgen que no soltara a mi hijo, aunque se hubiera perdido. Y ahora sé que me escuchó». Durante meses, la historia se mantuvo viva. Algunos periódicos locales apenas la mencionaron, hablando de un extraño fervor en un penal de máxima seguridad. Pero para los que habían estado allí, no se trataba de un rumor, sino de una certeza. La fe comenzó a transformar el ambiente del lugar. Lo que antes era un nido de desesperación se fue llenando de pequeños gestos. Presos que antes solo planeaban riñas ahora pedían rezar juntos, custodios que antes trataban con dureza a los internos ahora mostraban un poco de compasión. Algo había cambiado.
Un detalle estremecedor quedó grabado en la memoria de todos: la estampa de la Virgen de Guadalupe que el preso había sostenido en sus manos nunca fue retirada. Nadie se atrevió a tocarla. Permaneció sobre la mesa de metal de la sala, y cada persona que entraba sentía un respeto inexplicable, como si ese pedazo de papel fuera más sagrado que cualquier reliquia. Un día, semanas después, un rayo de sol atravesó una rendija de la ventana del cuarto y cayó justo sobre la estampa. El resplandor fue tan intenso que uno de los custodios juró haber visto brillar las estrellas del manto. Desde entonces, se le conoció entre todos como la estampa que vive. Con el tiempo, aquel relato se convirtió en una especie de leyenda dentro y fuera del penal. Para muchos, fue la prueba de que incluso los corazones más endurecidos pueden encontrar redención bajo el amparo de la Virgen. Para otros, fue la señal de que el cielo no abandona a nadie, ni siquiera a quienes la sociedad ya ha condenado. Y así, la historia de un miembro de una banda que pidió rezar a la Virgen de Guadalupe antes de su ejecución no quedó como un simple dato en un registro oficial. Se convirtió en testimonio, en semilla de fe, en un recordatorio de que la misericordia no conoce muros ni rejas, y que el manto de la Virgen puede extenderse hasta los rincones más oscuros de México. La leyenda del preso que vio a la Virgen antes de morir no murió con él. Al contrario, empezó a crecer con cada día que pasaba. Los internos hablaban de ello en voz baja, como si temieran que el milagro se desvaneciera si lo mencionaban demasiado. Los custodios, hombres rudos que jamás se permitían mostrar debilidad, también guardaban silencio, pero cada uno llevaba en el corazón la imagen de aquella noche. Con el paso de las semanas, la celda número 7 se convirtió en un lugar especial. Los presos comenzaron a dejar pequeños objetos allí: una flor seca, una oración escrita en papel, hasta pedazos de pan compartido como ofrenda. No había permiso oficial para eso, pero los guardias cerraban los ojos. Ellos también sentían que algo sagrado habitaba en ese espacio. El capellán, hombre de fe firme, decidió organizar discretamente un rosario en memoria del condenado. No esperaba gran cosa, quizá 3 o 4 internos curiosos. Pero para su sorpresa, más de 30 presos se reunieron esa noche. Algunos lloraban en silencio, otros rezaban con torpeza porque hacía años que no pronunciaban una oración. Fue en ese momento que comprendió: el último rezo del condenado había abierto una puerta que nadie podía cerrar. Uno de los más conmovidos era el Chacal. Su transformación se volvió evidente. De ser un hombre violento y temido, comenzó a pasar las noches en silencio, con el rosario en las manos. En una ocasión, un grupo de internos lo provocó, esperando la reacción brutal de siempre. Pero él bajó la cabeza y respondió: «Ya no peleo. La Virgen me miró esa noche, aunque yo no la merecía. No quiero volver a ensuciarme las manos». Esa respuesta corrió por los pasillos como un incendio. El Chacal, el más duro, ¿hablando de la Virgen? Muchos pensaron que estaba loco, pero otros empezaron a imitarlo. De pronto, en lugar de planes de venganza, los reclusos se juntaban a rezar. Los custodios también cambiaron. Ramiro, el veterano, confesó a su esposa lo que había vivido. Ella, sorprendida, encendió una veladora en su casa y colocó una imagen de la Virgen en la sala. Con el tiempo, toda su familia comenzó a asistir de nuevo a misa. La fama del milagro empezó a salir de los muros. Los familiares de los presos hablaban de ello en los barrios. Algunos llevaban flores a la entrada de la cárcel cada 12 de diciembre. Las autoridades, incómodas con el tema, intentaron silenciar los rumores, pero fue inútil. El pueblo tenía hambre de esperanza, y aquella historia se había convertido en semilla de fe. La madre del condenado, que lloró durante días al recibir la noticia de la ejecución, encontró paz cuando el capellán le relató lo que había sucedido. Desde entonces, cada año viajaba a la Basílica de Guadalupe para dejar una rosa en agradecimiento. En su corazón sabía que su hijo, perdido en la violencia, había encontrado finalmente el abrazo de la Virgen. Un día, meses después, ocurrió algo aún más sorprendente. Durante un catecismo en la cárcel, un preso nuevo preguntó con ironía: «¿Y dónde está esa Virgen que dicen que apareció?». Un silencio incómodo llenó el salón. Pero en ese instante, una luz tenue entró por una ventana estrecha y cayó justo sobre la estampa de la Virgen que aún se conservaba en la sala de ejecución. Nadie dijo nada, pero todos sintieron un escalofrío. El joven preso bajó la mirada, incapaz de sostener la burla. El capellán escribió en su diario: «La Virgen no abandonó este lugar. Ella vino a recordarnos que incluso el peor de los hombres tiene derecho a la misericordia. Nos mostró que la fe florece donde parece imposible». Con el tiempo, algunos guardias pidieron su traslado, incapaces de soportar el peso espiritual de lo que habían presenciado. Otros, en cambio, permanecieron,
convencidos de que su deber ya no era solo custodiar reclusos, sino también cuidar las almas que habían comenzado a despertar. La prisión, que antes era sinónimo de miedo y desesperanza, se convirtió poco a poco en un lugar donde la fe comenzó a germinar. No era un paraíso, ni mucho menos. Seguía habiendo violencia, dolor y rencor. Pero en medio de todo eso, una luz se mantenía encendida, el recuerdo del hombre que pidió rezar a la Virgen de Guadalupe antes de morir. Y esa luz se extendió más allá de los muros. Sacerdotes de distintas ciudades comenzaron a visitar la cárcel, atraídos por la historia. Peregrinos humildes llegaban a la puerta del penal solo para rezar un Ave María. La Virgen había escogido uno de los rincones más oscuros de México para demostrar que su manto cubre incluso a quienes la sociedad ya había condenado. El silencio de la celda, después de aquella petición tan inesperada, se volvió más denso que el aire mismo. Los guardias se miraron unos a otros con rostros de desconcierto, como si acabaran de escuchar algo que no encajaba en la imagen que tenían de aquel hombre tatuado, endurecido por la vida y las calles. Uno de ellos, con voz áspera, le dijo: ¿La Virgen de Guadalupe? ¿Tú? ¿Un sicario que ha derramado sangre pidiendo rezar? El prisionero bajó la cabeza, respiró hondo, y con voz quebrada respondió: Sí, aunque no lo crean. Ella fue la última que escuchó mi madre antes de morir. Yo estaba perdido, hundido en la oscuridad, pero hoy, frente a la muerte, lo único que me queda es pedirle a la Virgen que me mire, aunque sea una vez más. Las palabras golpearon los muros fríos. No eran gritos de desafío ni maldiciones, sino súplicas que brotaban del fondo del alma. Los guardias, acostumbrados a ver criminales que enfrentaban el final con rabia o resignación, quedaron sorprendidos por aquel tono de niño roto en cuerpo de adulto marcado por el crimen. Uno de ellos, más joven, murmuró: Déjenlo. Si quiere rezar, que rece. Nadie nos quita nada con eso. El jefe de seguridad dudó. No estaba acostumbrado a la compasión. Pero había algo en esa súplica que desarmaba. Finalmente, asintió con un gesto seco. Le trajeron un pequeño rosario olvidado en la capilla de la prisión. El hombre lo tomó entre sus manos temblorosas, como si fuera la última cuerda a la que podía aferrarse. Cerró los ojos, y un murmullo comenzó a llenar la celda. Virgencita de Guadalupe, tú que miras a los pobres y a los olvidados, no me dejes solo en esta hora. Yo sé lo que hice, sé que lastimé, que destruí vidas, pero si todavía queda un rincón de tu manto para mí, cúbreme ahora. Los guardias no sabían cómo reaccionar. Algunos bajaron la mirada, otros hicieron una señal de la cruz en silencio. Era como si el rezo hubiera traspasado los barrotes y hubiera tocado directamente las fibras más escondidas de sus corazones. Y entonces sucedió algo extraño. El ambiente de la celda cambió. El aire, que hasta hace un momento era pesado, opresivo, se volvió ligero. Un olor tenue, como a rosas frescas, comenzó a sentirse. Nadie podía explicar de dónde venía, porque en aquel lugar lo único que solía oler era a hierro, humedad y sudor. El prisionero abrió los ojos y, con lágrimas corriendo por su rostro endurecido, dijo con voz apenas audible: Ella está aquí. Los guardias se miraron nerviosos. No veían nada, pero sentían. Y esa sensación bastaba para incomodar a hombres que creían haberlo visto todo. El condenado siguió rezando, y cada palabra parecía arrancarle un pedazo de su pasado. Recordó a la mujer que amó y perdió, recordó al niño que fue antes de convertirse en lo que la calle lo obligó a ser. Recordó las promesas incumplidas, las traiciones, los amigos que yacían bajo la tierra por la vida que eligieron. En medio de todo, en su mente apareció el rostro de su madre, rezando frente a un pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe, pidiéndole que su hijo no se perdiera. Aquella memoria le desgarró el pecho, y por primera vez en años, dejó de resistirse a llorar. Los minutos pasaban. La hora se acercaba. Afuera, el reloj del penal parecía sonar más fuerte que nunca. Cada campanada era un recordatorio de que la vida terrenal estaba a punto de terminar para él. Sin embargo, en su interior algo distinto nacía. Una calma que nunca había sentido antes comenzó a cubrirlo. Uno de los guardias, conmovido, se atrevió a preguntarle: ¿Y qué esperas encontrar con ese rezo? ¿Crees que la Virgen va a salvarte de la ejecución? El hombre levantó la mirada, y con un suspiro respondió: No espero que me salve de la muerte, espero que me salve de mí mismo. Aquella respuesta quedó suspendida en el aire como una revelación. Porque, en el fondo, nadie allí podía negar que todos llevaban sus propias cadenas, sus propias culpas, aunque no estuvieran tras los barrotes de hierro. La procesión hacia la sala final comenzó. El prisionero, con el rosario en mano, caminaba sereno, como si cada paso lo acercara menos a la ejecución y más a un encuentro esperado.
Los guardias, sin entender del todo por qué, lo acompañaban en silencio, casi como si fueran parte de un ritual sagrado. Cuando llegaron al lugar, el ambiente estaba cargado de tensión. La silla esperaba. El silencio era absoluto. Antes de sentarse, pidió un último favor. Déjenme terminar este rezo. Solo eso. El jefe de seguridad, con un nudo en la garganta, asintió. El hombre cerró los ojos, apretó el rosario contra su pecho, y sus labios murmuraron una oración que no todos lograron entender, pero que todos sintieron. En ese momento, un guardia juró haber visto algo, una luz suave, casi imperceptible, iluminó por un instante el rostro del condenado. Otros dijeron haber percibido, otra vez, el aroma a rosas. Nadie lo habló en voz alta, pero todos lo pensaron, algo fuera de lo común estaba ocurriendo. El tiempo se detuvo. Y mientras la tierra esperaba su final, él, con una paz inexplicable, susurró: «Gracias, Virgencita, ya no tengo miedo». El murmullo final de aquel rezo quedó flotando en la sala como un eco imposible de borrar. El condenado, con los ojos cerrados, no parecía ya el hombre endurecido que había entrado con cadenas en los tobillos y tatuajes como marcas de guerra en la piel. Era otro, un niño reconciliado con la memoria de su madre, un pecador que, en los últimos minutos, se aferraba no a la vida que se le escapaba, sino a la eternidad que lo esperaba. Los guardias permanecieron inmóviles, como si hubieran sido convertidos en estatuas de piedra. Ninguno se atrevía a romper aquel silencio cargado de algo invisible. Los más jóvenes, que habían ingresado al penal creyendo que la fuerza y la disciplina eran todo, ahora tenían lágrimas en los ojos. Los más veteranos, curtidos en 1000 historias de violencia, sentían un nudo en la garganta que no podían disimular. Uno de ellos, sin darse cuenta, comenzó a rezar también. Sus labios se movían con torpeza, como alguien que había olvidado las palabras, pero el corazón recordaba. Otro guardia, que había perdido a su hermano en la violencia de las calles, sintió que aquella súplica del condenado también hablaba por él, como si la Virgen los envolviera a todos en un mismo manto. El prisionero levantó lentamente la cabeza y abrió los ojos. Su mirada ya no estaba cargada de odio ni de desafío, sino de una paz que nadie entendía. «No quiero que me recuerden como un asesino», dijo con voz serena. «Quiero que me recuerden como alguien que, al final, buscó perdón». El jefe de seguridad respiró hondo. Nunca pensó escuchar algo así de aquel hombre. Y en ese instante, sin proponérselo, recordó a su propia madre, que cada 12 de diciembre lo llevaba a la Basílica de Guadalupe cuando era niño. Recordó las velas, el canto, las flores. Había pasado años sin regresar, endurecido por el uniforme, pero aquel recuerdo le perforó el pecho. El reloj marcó la hora exacta. Afuera, la noche mexicana cubría todo con un manto oscuro, pero dentro de la sala, una sensación de luz extraña parecía haber tomado lugar. Nadie podía explicarlo, no había lámparas nuevas, no había ventanas abiertas, pero algo brillaba, algo que no venía de la tierra. El condenado, sosteniendo el rosario con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos, sonrió débilmente y susurró: «Madrecita, aquí estoy». En ese instante, varios guardias aseguraron haber sentido una ráfaga suave de viento, como si un manto hubiera rozado sus hombros. Y junto con ella, un perfume intenso a rosas frescas llenó la sala. Era imposible. No había flores en ese lugar, no había nada que justificara aquel aroma. Pero todos lo olieron. Un silencio sobrecogedor envolvió la ejecución. El procedimiento debía continuar, pero era como si cada hombre en esa sala temiera interrumpir algo sagrado. El tiempo se alargó, como si los segundos se convirtieran en eternidades. Uno de los presentes no pudo más y murmuró: «Dios mío, la Virgen está aquí». El condenado cerró los ojos por última vez, y en su rostro apareció una expresión de tranquilidad tan profunda que parecía más un descanso que un final. Sus labios alcanzaron a pronunciar: «Ya no tengo miedo, porque sé que ella me cubre». El procedimiento se cumplió. El cuerpo quedó inmóvil, pero el ambiente no fue de muerte. Lo que reinaba allí era una calma que jamás habían sentido en el penal. Era como si, en vez de presenciar una ejecución, hubieran sido testigos de una liberación. Los guardias se quedaron quietos, incapaces de moverse. Uno de ellos, con lágrimas, murmuró: «No sé si esto fue un milagro, pero yo nunca lo voy a olvidar». Otro respondió en voz baja: «Tal vez no vino a salvarlo de la muerte, vino a salvarlo de sí mismo. Y de paso, nos tocó a nosotros». El jefe de seguridad, que hasta ese día había visto a cientos de hombres entrar y salir de esa misma sala, sintió un peso distinto en el corazón. Sabía que esa noche no podría dormir, no por culpa, sino por algo que lo sacudía desde adentro.
La noticia del rezo del prisionero y del extraño aroma a rosas comenzó a correr entre los pasillos del penal. Algunos internos decían haberlo sentido desde sus celdas. Otros juraban haber visto una luz a través de los barrotes. Nadie podía comprobar nada, pero todos hablaban de lo mismo: la Virgen había estado allí. En la madrugada, uno de los guardias más jóvenes se arrodilló frente a su cama y rezó por primera vez en muchos años. No sabía qué decir, pero solo pudo repetir: Virgencita, no me olvides. Y así, lo que comenzó como el último deseo de un hombre condenado, terminó marcando el alma de todos los que lo rodeaban. El prisionero había pedido rezar antes de morir, y ese rezo no solo lo envolvió a él, sino a todo un penal que, por un instante, dejó de oler a hierro y violencia, y se llenó de perfume a rosas. La madrugada avanzó con lentitud. Afuera, la luna se alzaba sobre el horizonte como un testigo silencioso. Dentro del penal, sin embargo, nadie conseguía dormir. Los guardias caminaban inquietos, los internos murmuraban en voz baja, y todos coincidían en lo mismo: aquella ejecución no había sido como las demás. Algo inexplicable había ocurrido. Uno de los custodios veteranos, que había trabajado más de 20 años en distintas prisiones, no pudo contenerse y dijo con voz grave: He visto morir a muchos hombres aquí, y todos gritan, maldicen o se quiebran. Pero este murió con paz. Como si alguien lo hubiera abrazado en el último segundo. Otro guardia agregó: ¿Y lo de las rosas? ¿Ustedes lo olieron también? Yo pensé que estaba loco, pero todos lo sentimos. El silencio se hizo. Nadie quería hablar demasiado, como si pronunciarlo en voz alta pudiera profanar lo que había pasado. Pero todos sabían la verdad: allí había estado presente algo más grande que ellos, algo que no se explicaba con palabras ni protocolos. Al amanecer, la noticia comenzó a filtrarse. Primero entre los mismos internos, que la transmitieron como un rumor cargado de misterio: el de la banda pidió rezar a la Virgen antes de morir, y la Virgen vino por él. Algunos lo decían con fe, otros con miedo, pero nadie se atrevía a negarlo. Uno de los reclusos, que llevaba años sin recibir visitas ni tener contacto con su familia, escribió una carta a su madre después de escuchar lo ocurrido. Mamá, aquí todos hablan de que la Virgen se apareció cuando rezaron. Yo no sé qué tan cierto sea, pero me hizo pensar en usted, en cuando me llevaba a misa de niño. Tal vez aún haya esperanza para mí. Esa carta, al llegar a manos de la madre, la hizo llorar. No por tristeza, sino porque comprendió que, aunque las cadenas de hierro sujetaran a su hijo, el recuerdo de la fe podía seguir vivo. Fuera de los muros, la historia comenzó a filtrarse por los pasillos de la burocracia judicial. Un funcionario que estuvo presente en la sala, conmovido por lo que había presenciado, lo contó en casa. Su esposa, impresionada, lo compartió con su hermana, y en cuestión de horas la anécdota ya estaba en boca de varias familias de la colonia. En las calles, algunos lo contaban con incredulidad, otros con emoción. Dicen que hasta en la cárcel la Virgen se aparece, que no abandona ni a los peores pecadores. Los rumores crecían como fuego en hierba seca. Y, sin que nadie lo planeara, la historia llegó a los pasillos de una pequeña parroquia cercana. El sacerdote local, un hombre de avanzada edad, la escuchó de labios de un feligrés y decidió mencionarla en la misa dominical. Hermanos, me han contado que incluso en la cárcel, frente a la ejecución de un hombre marcado por el pecado, la Virgen de Guadalupe se hizo presente. Si esto es verdad, debemos recordar lo que significa, que nadie está tan perdido como para no recibir su mirada. Las palabras del sacerdote corrieron por el barrio como una chispa. De pronto, en casas humildes comenzaron a encenderse veladoras frente a imágenes de la Virgen. Madres que tenían hijos en prisión rezaban con más fuerza, convencidas de que el manto guadalupano podía cubrir incluso los lugares más oscuros. Mientras tanto, dentro del penal, algo también había cambiado. Los guardias, que antes veían su trabajo como un simple cumplimiento de órdenes, comenzaron a tratar a los internos con un poco más de humanidad. Uno de ellos, que nunca había mostrado compasión, se detuvo frente a un preso y le dijo: ¿Quieres un rosario? Encontré uno en la capilla. El preso lo miró sorprendido, porque no estaba acostumbrado a recibir nada que no fuera órdenes secas o gritos. Y en ese gesto simple, entendió que algo distinto estaba brotando en aquellos hombres. Incluso el jefe de seguridad, el más duro de todos, se sorprendió a sí mismo regresando a la Basílica de Guadalupe después de muchos años. Caminó entre miles de fieles anónimos, con su uniforme guardado en el closet y una vela en la mano temblorosa. Cuando llegó frente a la imagen sagrada, no supo qué decir. Solo murmuró: Yo estuve allí, y sé que fuiste tú. Y por primera vez en décadas, dejó caer una lágrima en público. La noticia no tardó en llegar a oídos de un periodista local que,
intrigado por el rumor de la ejecución milagrosa, se atrevió a investigar. Entrevistó a custodios, a familiares de internos, y aunque ninguno se atrevía a dar su nombre completo por miedo a las autoridades, todos coincidían en lo mismo: el condenado pidió rezar, y algo inexplicable sucedió. El artículo se publicó con un título llamativo: Un rezo en la cárcel. Custodios aseguran haber sentido la presencia de la Virgen durante ejecución. El texto se volvió viral en redes sociales. Algunos lo criticaron como sensacionalismo, otros lo defendieron como testimonio de fe. Pero nadie quedó indiferente. En pocos días, peregrinos comenzaron a llegar a las afueras del penal. Dejaban flores, veladoras y pequeñas imágenes de la Virgen en la entrada, como si aquel lugar hubiera sido tocado por lo divino. La dirección de la cárcel, incómoda con la situación, intentó retirar los objetos varias veces, pero la gente volvía a colocarlos. Una y otra vez. Como si el pueblo mexicano se negara a olvidar aquel rezo. Y así, el último deseo de un hombre condenado no solo transformó su propia despedida, sino que encendió una llama de esperanza en miles de corazones. Porque en México, donde la fe a la Virgen de Guadalupe está tejida en la sangre y en la historia, basta un susurro en medio del dolor para que todo un pueblo recuerde que no está solo.